Cuba anunció que 2 de sus candidatas vacunales tienen una eficacia contra el coronavirus a la altura de las que ya se están aplicando en todo el mundo. Con esta noticia, en la isla ya elaboran un ambicioso plan de vacunación para lograr la inmunidad de grupo en pocos meses. De llegar a buen puerto, no solo sería el primer país latinoamericano en conseguirlo, sino también el primero en hacerlo con tecnología 100% propia. Sin embargo, tanto Abdala como Soberana 2 deben superar algunos obstáculos todavía, como la validación burocrática interna y las dificultades para producirla en masa en un corto plazo. Esta es la segunda vez que abordamos el tema de las vacunas cubanas y esperamos que, al contrario que como sucedió con la primera, Facebook no elimine el video sin siquiera ofrecer explicaciones. Así que no lo dejen para después, que nunca se sabe. Ahí les va. Los resultados obtenidos en la tercera fase de pruebas de las vacunas cubanas más prometedoras apuntan a que su eficacia estaría a un nivel similar al de otras ya aplicadas en cientos de millones de personas en todo el mundo. El anuncio llegó como una luz de esperanza en medio de una nueva ola de contagios que golpea a la isla con más fuerza que las anteriores. Según datos facilitados por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, desarrolladores de la vacuna Abdala, la eficacia de este fármaco inmunizante contra el COVID-19 es del 92%, similar a la de Sputnik o Pfizer. Por su parte, el Instituto Finlay de Vacunas ha comprobado hasta ahora una eficacia del 62% en su candidata Soberana 2, comparable a la de AstraZeneca o Sinovac, tras 2 aplicaciones. Pero seguramente la de Soberana 2 sea mayor porque está diseñada para 3 dosis. Desde el inicio de la pandemia, Cuba se mostró confiada en su capacidad para inmunizar a la población sin depender de las vacunas de otros países. La isla produce casi el 80% de las vacunas que integran su programa nacional de inmunización. Además, ya desde el siglo pasado utiliza su propio suero contra la hepatitis B y dispone de otros 2, también de producción nacional, contra la meningitis B, que también se aplican en otros países. La comunidad científica cubana también cuenta entre sus aportes con una vacuna pentavalente que protege contra 5 enfermedades al mismo tiempo. Por todo esto, a día de hoy, Cuba es uno de los contadísimos países del mundo que en su lucha contra la pandemia solo ha recurrido a vacunas diseñadas exclusivamente en su propio territorio. Un breve apunte antes de que algunos enloquezcan en los comentarios, que ya los veo venir, porque si ya algunas personas se ponen nerviosas cuando te sales mínimamente del guión en asuntos relativos a Cuba, imaginen cómo es cuando te sales del guión con Cuba y con las vacunas contra el coronavirus al mismo tiempo. Menudo atrevimiento. No vinimos a convencerlos de que las candidatas vacunales cubanas sean seguras, efectivas, buenas y bellas. No tenemos las herramientas ni para confirmarlo ni para desmentirlo. Nuestro trabajo es conseguir la mayor cantidad de datos sobre el tema y presentárselos. Ya después ustedes piensan lo que les provoque, les aseguro que no nos quitará el sueño, sea lo que sea. Y en nuestra búsqueda por saber más, hicimos lo más lógico: contactar a algunas de las personas relacionadas directamente con el desarrollo de estas vacunas. Sí, empiezo. Sí. El candidato vacunal Abdala es un candidato que se basa en una proteína obtenida por técnicas de ADN recombinante expresada en la levadura Pichia pastori. O sea, es una proteína recombinante lo que constituye el antígeno vacunal. Las vacunas basadas en sus unidades proteicas tienen como objetivo inducir una respuesta inmune del organismo, o sea, de la persona que recibe la vacuna, contra ese antígeno vacunal que representa una de las proteínas más importantes del virus SARS-CoV-2. Con este tipo de tecnología basada en subunidades se inocula una cadena proteica como la que contiene el virus, pero que fue sintetizada, es decir, no fue tomada del virus, sino que es una copia de una de sus partes, lógicamente sin capacidad de contagiar ni de replicarse. La vacuna Soberana obtiene su antígeno sintetizado a partir de células de animales, mientras que Abdala de una levadura. La tecnología basada en subunidades no es nueva ni en Cuba ni en el resto del mundo y se utiliza en vacunas como las de la hepatitis B y algunas de gripe estacional. La farmacéutica estadounidense Novavax también recurrió a ella para elaborar su vacuna, por cierto. La desventaja de las vacunas de subunidades es que requieren varias dosis. En el caso de las más avanzadas entre las cubanas, 3 dosis administradas en un lapso de 2 semanas.
En la tercera fase de ensayos de Abdala participaron casi 50.000 voluntarios y es a partir de esa muestra que se obtuvo la cifra de eficacia que divulgaron las autoridades de la isla. En nuestro estudio se evaluaron 153 individuos que enfermaron de COVID después de haber sido vacunados. De ellos, 142 pertenecieron al grupo placebo y 11 pertenecieron al grupo que recibió la vacuna Abdala, y de esta forma es que se hacen los cálculos para establecer las proporciones de riesgos entre ambos y llegar al valor de eficacia vacunal de 92,28, que es el que hemos informado a la comunidad científica internacional. Alrededor del 97% de los eventos son eventos leves que no requieren medicación, que no tienen ninguna afectación. Son eventos locales en el sitio de inyección, como es el dolor, la induración, el ardor, y algunos sistémicos como puede ser el dolor de cabeza, el malestar general, somnolencia, o sea, sueño, náuseas, vómitos, pero en una escala muy pequeña. Si tenemos en cuenta las instituciones que han estado liderando estos procesos, la experticia que tienen, la tradición que tienen en el campo de la producción de vacunas. Si vemos la plataforma tecnológica, que es una plataforma tecnológica conocida, aplicada y probada suficientemente en Cuba, la seguridad que han demostrado ya en la práctica estos candidatos vacunales, son elementos más que suficientes para que la relación riesgo-beneficio esté a favor de su aplicación. Pero además de los aspectos científicos, también hay que destacar otro punto clave relativo a la elaboración de Abdala o Soberana 2. Antes comentábamos que Cuba era uno de los pocos países de todo el mundo que ha logrado diseñar y producir sus propias vacunas contra el coronavirus. Y si ya tiene mérito teniendo en cuenta que todos los demás que lo han logrado hasta el momento son grandes potencias económicas, el mérito es aún mayor si tenemos en cuenta las circunstancias de la isla: problemas financieros, escasez de productos e insumos, etc. Está claro que tenemos dificultades financieras, dificultades de acceso a insumos, acceso a materiales, a reactivos, a sistemas diagnósticos que en otro contexto sería muy fácil de adquirir y que para nosotros tiene un trabajo realmente mucho mayor. Realmente desarrollar una vacuna, cualquier vacuna en un contexto como el que vive nuestro país, de ser un país bloqueado hace más de 60 años, es un reto extraordinario y que sin duda nos impone buscar alternativas de forma tal que podamos vencer estas dificultades. El tema del bloqueo da para un video completo, pero vamos a poner unos pocos ejemplos puntuales de su impacto en áreas de salud y biotecnología. Por ejemplo, a finales de marzo de 2020, la empresa china Alibaba envió una carga humanitaria a varios países latinoamericanos, consistente en mascarillas, kits de diagnóstico y respiradores para enfrentar la pandemia. Pero como las compañías de transporte que trasladaron la carga eran de capital total o parcial estadounidense, se negaron a entregar la parte reservada para Cuba, ya que de hacerlo estarían violando la ley Helms-Burton. El suero de ternera o la albúmina bovina utilizados por los laboratorios cubanos en el desarrollo de algunas de sus vacunas deben comprarlo a Nueva Zelanda o Alemania, porque la Casa Blanca prohíbe que empresas estadounidenses se lo vendan. De 17 horas que tardaría un envío marítimo desde Florida a La Habana, los investigadores en Cuba deben esperar semanas al transporte desde Europa u Oceanía, lo que además de retrasar los procesos, lógicamente también encarece los costos. El Instituto Finlay, que desarrolla Soberana 2 entre 2019 y 2020, tuvo que comprar reactivos químicos necesarios para su trabajo de manos de proveedores no estadounidenses, también a causa del bloqueo. Esto hizo que Finlay se viera forzado a recurrir a proveedores de terceros países como intermediarios, pagando un sobreprecio del 25%. Es decir, lo que a un laboratorio canadiense, brasilero, mexicano o peruano le habría costado $716,000, Finlay tuvo que pagarlo por $895,000. Todo este panorama sitúa a Abdala y Soberana 2 en un contexto global muy diferente al de todas las demás vacunas. Por supuesto, como sucede con tantas cosas desde la llegada del coronavirus, todavía hay preguntas sin respuesta, también en torno a las candidatas vacunales cubanas. Por ejemplo, los desarrolladores de Abdala prefieren esperar y observar antes de anunciar cuánto tiempo podría durar la respuesta inmune. No hay certeza tampoco de cuánto porcentaje de la población deberá estar inmunizada para que el virus quede acorralado. El estudio no ha sido publicado todavía en revistas internacionales para que lo validen científicos de otros países. Como parte del proceso
de divulgación de los resultados obligado a hacer estas publicaciones científicas, que en nuestro caso estamos ya en el trabajo de elaboración de los datos de los 2 primeros estudios, ya que en el caso del fase 3 todavía estamos trabajando en el procesamiento del volumen grande de información para también en su momento someter a la crítica científica estos resultados en publicaciones revisadas por pares y demás, como está en el estado del arte para la investigación científica. Nosotros tenemos que evaluar a largo plazo qué pasa con la respuesta inmune. Nosotros hemos evaluado la duración de la respuesta inmune, digamos, a un plazo relativamente breve, pero está como parte del diseño de nuestras investigaciones el poder continuar en el tiempo, ver cómo se comporta la respuesta inmune de los individuos y además cómo se comporta la respuesta o la eficacia de la vacuna. Nosotros tampoco tenemos respuesta a todos esos interrogantes. Lo que tenemos es experiencia en geopolítica de vacunas, eso sí. Y aunque no podemos establecer paralelismos a futuro, sabemos que al menos en el caso de Sputnik V, al inicio las críticas más repetidas en el mundo fueron: no ha sido estudiada, es peligrosa, y hoy es ¿por qué no llega más rápido? En muchos casos en boca de las mismas personas. De momento, en lugar de una arremetida mediática, más bien hemos contemplado un relativo silencio con ocasionales dudas murmuradas entre dientes, seguramente porque el historial cubano en inmunología no da para ponerse a dudar a gritos. Eso sí, esto podría ir cambiando en los próximos meses, paradójicamente más en el caso de que las candidatas cubanas prosigan su avance que en el caso de que se frene. Más de 1 millón de cubanos ya se han vacunado con Abdala o con Soberana 2. Venezuela también ha comenzado a inocular a su población con las candidatas vacunales cubanas. Argentina ha mostrado interés de forma oficial. La isla aspira a producir unos 100 millones de dosis anuales para exportar a otros países, una vez superados los trámites internos y externos. Y sí, hay dudas pendientes, algunas lógicas y otras no tanto, y claro que todavía falta camino por recorrer. Pero de lo que sí estamos convencidos es de que si ya guiarse exclusivamente por criterios de preferencias políticas o geopolíticas en asuntos de salud es una irresponsabilidad, ¿qué decir de hacer lo mismo en medio de una pandemia que no termina de apagarse?